entender al grabado es necesario remontarnos a sus orígenes que tienen que ver con la industria editorial. Esto nos lleva forzosamente a trabajar con la primera prensa que se elaboró aquí en Occidente, ¿no? Podríamos citar pues bien a Gutenberg, y a partir de ahí cómo digamos se generó esta tecnología en la creación de los caracteres y las imágenes para imprimirse y masivamente hacerla llegar al público. Principalmente cuando se origina la imprenta aquí en Occidente, tiene ese uso de transmitir información. Sin embargo, se dan cuenta los grabadores que solamente construir texto no era suficiente y que a veces las imágenes eran más poderosas o impactantes en esta cuestión, digamos, de estos documentos. Finalmente, los grabadores empiezan a desarrollar, así como ellos construyen tipos móviles, construyen matrices con imagen y empiezan a generar catálogos. Estos catálogos los hacen llegar y cada vez se hacen los catálogos más grandes. Entonces, podríamos decir que esta industria editorial de ahí surge. Conforme va pasando el tiempo y se van generando otras tecnologías, digamos, el grabado también se va separando de esta utilidad editorial y va adquiriendo cada vez más una independencia, digamos, artística, y como va desarrollando un lenguaje y particularidades, digamos, ya en un lenguaje visual. Principalmente esa característica o principio básico del original múltiple, que es que pueden haber muchas copias que parten de una misma matriz. Esta cuestión puede entenderse como negativa, ¿no?, por parte del grabado, por el hecho de ser masivo. También hace que el grabado mismo tenga una propiedad, ¿no?, de ser difundible y que pueda llegar a muchas personas, ¿no? Incluso esta industria editorial se haya retomado, digamos, para estos movimientos sociales, por ejemplo, José Guadalupe Posada, varias revistas que tenían algún contenido ideológico, incluso en la época Nouveau se pueden encontrar muchos de este tipo, ¿no?, y que reflejan también algunos estilos, ¿no?, como románticos, etcétera, ¿no? Entonces, lo que podemos ver es que el grabado va acompañado de esta comunicación visual y la posibilidad de comunicar ideas, ¿no?, ideologías intelectuales, sociales de las épocas, ¿no? Ahora, pues, también esa cuestión masiva se lo permitía. No obstante, con la llegada de la fotografía, el OBS y otros medios de impresión más que eran más baratos y digamos convirtieron esta cuestión de masiva ahora en algo extraordinario, pues digamos el grabado se mantuvo, siguieron existiendo los talleres, pero digamos de una manera más local hasta el punto de desaparecer y nada más quedarse, digamos, en el ámbito artístico por sus propiedades expresivas. El grabado hay que observar que tiene muchas maneras, digamos, de expresarse en distintos materiales, y cada material, de hecho, tiene distinta denominación, digamos, en la forma de cómo ataca las matrices y se convierte en imagen. Principalmente y a grosso modo podríamos clasificarlo en tres tipos de grabado, que es el de relieve, el hueco grabado y las técnicas planográficas como la litografía. Se usan las gubias, que son una especie de cuchillas con mango que van a dar, que según su forma tienen tipos, digamos, hacen canales en la madera distintos, y a esa acción de grabar específica se le conoce como devastar. Entonces, en la gilografía siempre se devasta la placa
la madera o el linóleo. El linóleo, aunque sea de una cualidad plástica, también tiene esta misma denominación de ser devastado y de ser grabado en relieve. Podríamos decir que esta técnica tiene mucha conexión con lo que es el grabado japonés. De hecho, con el periodo Edo desarrolló una técnica específica de grabado, y hasta el día de hoy las gubias que estamos utilizando son japonesas y tienen esa cualidad, ¿no? Digamos, todas nos pueden servir para realizar este tipo de técnica. Las técnicas pertenecientes al hueco grabado pueden ser la punta seca, que es, digamos, ahora ya no se devasta el material, sino que se hace una incisión, es decir, se hace un agujero, de alguna manera un corte sobre el material. Incluso las técnicas, por ejemplo, de agua tinta o agua fuerte, donde a lo mejor no se hace directamente con materiales que son punzocortantes, ¿no? Sino que se hace con ácido o en algunos casos como la electrólisis. Entonces, la cualidad de estas técnicas siempre es un resultado más lineal, como en el caso. Y la última área del grabado es digamos, el grabado planográfico, que podría corresponder a lo que es la litografía. La litografía normalmente se hace sobre piedras o sobre láminas que tienen algún tipo de grano y donde se usan elementos grasos, es decir, crayones con alto nivel graso, que incluso puede ser grasa animal, barras grasas, y que se hacen sobre las piedras. La idea es que se dibuja con la grasa sobre la piedra, que es sensible debido a su alta cantidad de calcio, y se llevan procesos químicos en la impresión, ¿no? Digamos, podría decirse que es el grabado que necesita más atención en la impresión. El resultado depende totalmente de eso. Nos aseguramos de limpiar la mesa de entintado porque puede tener residuos antiguos. De hecho, yo ya acabo de sacar. En caso de que estemos usando color, puede contaminar el color. Entonces, aunque sea negro, es preferible quitar esos residuos anteriores. Ahora yo me voy a encargar de preparar la tinta. Normalmente las tintas para la impresión de las técnicas de relieve o hueco grabado, es suficiente sacar la tinta tal cual está de la lata. No para los procesos de litografía, que tiene que de alguna manera hacerse dura, porque la tinta es está hecha de una base oleosa, es decir, aceitosa. Entonces, como el óleo, ¿no? Se va endureciendo la parte superior y la parte inferior siempre es la que tarda más en secarse. Bueno, entonces lo importante es no picar esa parte, esa costra, sino usarla nada más como una protección extra, aparte de la tapa de la lata. Bueno, yo tengo esta tinta que veo que no tiene grumos, la estoy viendo bastante manejable y voy a proceder. Esta es una cantidad bastante grande, como para un tiraje de a lo mejor de 20 a 30 estampas. En realidad ahorita nada más vamos a usar una. Y vamos a preparar la mesa de entintado, el área donde nosotros vamos a tomar la tinta, y nada más la estoy esparciendo más o menos del tamaño de mi rodillo, que está aquí. No necesito poner más. Y voy a proceder a expandirla. Entonces, el movimiento es ir y regresar.
dejando que el rodillo gire y así pueda cambiar de dirección cada vez que yo voy tomando la tinta. Sirve mucho incluso hacerlo con el cuerpo mismo, de lo contrario, si uno está tieso también se puede lastimar. Y lo ideal, incluso se escucha el sonido de la tinta, ¿no? Tiene que ser como un aterciopelado. Si se oye como algo chicloso, ya no sirvió, ¿no? Entonces, mientras vemos ese acabado aterciopelado, satinado sobre la mesa de entintado, para nosotros es una buena señal. Pues básicamente aquí tengo una matriz que ya ha sido trabajada, es un linóleo. Muchos lo llaman la técnica como lineografía, pero corresponde nada más a el relieve, ¿no? El grabado en relieve. Y ahora vamos a proceder a entintarlo. No se necesita mucha presión, sino nada más deslizar el rodillo e ir cambiando de direcciones. Hay que cargar tinta, hay que volver a empapar el rodillo con la tinta. Cambiando de dirección. Y nuestra matriz va adquiriendo, bueno, se van poniendo capas superficiales, ¿no? Ahora, ¿cuándo saber que está entintada mi placa? Normalmente se hacen pruebas en el grabado, es decir, los tirajes, por mínimos que sean, nunca se hacen desde un inicio. Se hacen pruebas y se conocen como pruebas de autor o pruebas de estado, es decir, en qué situación está esta placa que acabo de entintar y saber si es el resultado que estoy buscando. Entonces, de hecho, si conocemos grandes grabados hasta el día de hoy, son resultado de eso, de pruebas de autores, ¿no? De hecho, hay museos que tienen, por ejemplo, copias de Durero, ¿no? De pruebas de estado, que afortunadamente alguien las tomó de un taller y las mantuvo con mucho cuidado, ¿no? Cada cálculo tiene un calibre distinto. Especialmente pues lo tomamos en cuenta a partir de una regleta que podríamos ver aquí. Entonces nosotros vamos bajando la presión del rodillo, que es el que hace realmente ese trabajo de impresión, junto con este volante, ¿no? Es decir, este rodillo va pasando, va aplastando y va haciendo que el papel penetre dentro de la placa de nuestra matriz. Entonces, para eso necesita tener una presión adecuada. No todas las presiones son iguales porque hay placas grandes, hay placas pequeñas, son muy variables. Entonces, yo voy ubicando la presión que necesita. Tiene que ser de ambos lados, si no queda desequilibrado y no se logra la impresión de una manera pareja, además de que podemos dañar el equipo. De preferencia siempre hay que hacerlo con los dos brazos. La situación aquí de grabado es que los movimientos tienen que hacerse con el cuerpo también, ¿no? Para evitar jalarlos nada más con el brazo y lastimar. Okay. Ya tengo mi presión, entonces voy a proceder a poner el registro. Este registro me va a indicar dónde colocar mi pieza, mi placa. Previamente ya se cortó, se midió, se dejó lo que nosotros llamamos aire, es decir, que no dejamos que la pieza y el papel, digamos, quede al ras, ¿no? Que haya muy poco espacio entre la pieza, la imagen y la orilla del papel.
Todo esto considerando un posible enmarcado, y también para que, digamos, si es una imagen muy saturada, nosotros le decimos que no se ahogue o que tenga aire para que no se comprima en el momento de que le pongamos, por ejemplo, un marco negro u oscuro. Entonces dejamos como ese margen que le llamamos aire y lo consideramos al momento de cortar el papel. Este registro nos va a indicar en dónde colocar nuestra placa matriz y cómo vamos a colocar nuestro papel cuando vayamos a imprimir. Yo lo dejo aquí y voy a proceder a meter los papeles al agua. El papel en realidad tiene un alto gramaje en algodón. De hecho, cuando lo vemos se ven como ciertas pelucitas, no sé si se alcanza a visualizar. Esas pelucitas indican pues el alto gramaje de algodón que tiene, que es de 235 gramos, es un papel Iberón. Este papel, bueno, los papeles de algodón tienen lo que nosotros llamamos un urdimbre, como en las telas que tienen algún tipo de entrecruzado de las fibras, y esto hace que cuando lo metemos al agua que se afloje, y eso permite que la tinta entre más fácilmente al papel. Por eso se utiliza tanto el papel de algodón en el grabado. Entre menos algodón tenga el papel, entonces menos tiempo tendrá que estar en el agua. En este caso, pues yo mínimo lo voy a dejar unos 5 minutos. Aquí se va a quedar hasta la impresión. A continuación voy a sacar el papel que previamente dejamos en el agua. Este papel pues ya ha absorbido suficiente cantidad de agua y ya está lista sus fibras, ¿no?, para recibir la tinta. Entonces, lo que tengo aquí es papel revolución. Este papel revolución va a hacer que absorba esa cantidad de agua que no es necesaria. Y la idea es darle una serie de golpecitos. De hecho, no importa que el papel se reutilice constantemente. Lo podemos ir reciclando siempre y cuando no esté sucio ni maltratado. Una vez que observamos que no hay, digamos, gotitas de agua, significa que ya absorbimos la parte superficial de agua que necesitábamos. Entonces, digamos que las fibras están húmedas y es todo lo que se necesita. Ya tenemos nuestro papel húmedo, no debemos tardarnos mucho entre el área de secado y aquí, ¿no?, el tórculo. Entonces, lo antes posible, nosotros procedemos a ubicar nuestras áreas de registro y que coincidan con nuestro papel. Lo bajamos con cuidado y rápidamente conseguimos también un papel que lo proteja por si esta tela que lo cubre, por si la tela está sucia, está manchada. Lo ideal es la postura, es hacerlo lo más derecho posible e incluso con las piernas un poco dobladas. Eso nos sirve en caso de que estemos trabajando con mucha presión. Una vez que ya pasó, retiramos el fieltro y podemos observar
que en nuestro papel protector se creó un tipo de, pues vaya, relieve sobre el mismo papel que nosotros entendemos como gofrado. En gráfica el gofrado también puede ser reconocido, incluso aunque sea una impresión sin tinta, pero esa es una técnica específica, ¿no? Ahorita lo que vamos a ver es el resultado que se logró con el entintado, y es este. Significa que obtuvimos buen gofrado, también fue la cantidad correcta de tinta y que nuestro registro es suficiente, ¿no? Está bien, porque no se movió. Entonces aquí vamos a dejar la estampa, digamos, en lo que vamos sacando otras nuevas impresiones hasta que se termine el tiraje. Esta es una manera segura de mantener las estampas, digamos, segura de que las toque a cualquier otra persona que entre al taller, segura de no ponerlas en una mesa y se puedan contaminar. Es decir, y aquí van a estar, digamos, secándose porque todavía el papel está húmedo y la tinta está húmeda. Entonces, este podría ser el paso final, digamos, de la impresión.